Enfermedades vasculares intestinales. Masculino de 77 años acude a urgencias por dolor abdominal intenso, pero umbilical de 6 horas de evolución acompañado de náuseas, vómito en ocasiones y una evacuación de aspecto hemático. Tiene historia de tabaquismo intenso, hipertensión arterial y 2 infartos de miocardio previos. Al examen físico se evidencia taquicardia, fiebre, abdomen con peristalsis presente blando con dolor muy intenso a la palpación y descompresión. Definición y fisiopatología. Las enfermedades vasculares intestinales comprenden las alteraciones de la circulación mesentérica arterial o venosa que implican una insuficiencia de flujo sanguíneo a nivel intestinal con manifestaciones clínicas y un alto nivel de mortalidad. Se considera una entidad infrecuente propia de edad avanzada mayores de 60 años, más común en mujeres. El mecanismo de condicionan una disminución del flujo sanguíneo pueden ser obstrucción arterial, émbolo, trombo, vasoespasmo, enfermedad no oclusiva, obstrucción arterial secundaria o trombosis venosa, o una causa extrínseca, la causa más común de aterosclerosis. El tono muscular de los vasos mesentéricos es regulado por factores hormonales y neurales que determinan el flujo sanguíneo en un momento determinado. Ante la deprivación de oxígeno y nutrientes por isquemia, se activan mecanismos para mejorar el flujo sanguíneo como la circulación colateral y la vasoconstricción distal, que producen metabolismo anaerobio con acidosis metabólica secundaria. La circulación esplácnica recibe 25% del gasto cardíaco en condiciones normales y puede aumentar hasta más de 35% en el postprandio. La mayor parte de este flujo se dirige a la mucosa, siendo las vellosidades intestinales el área más propensa a lesión por isquemia. Son importantes las siguientes consideraciones anatómicas: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior son responsables de la irrigación del tubo digestivo. El tronco celíaco irriga el esófago distal, estómago, hígado, vaso y partes del páncreas. Se conecta con la AMS a través de la arteria pancreático-duodenales superiores e inferiores. La arteria mesentérica superior provee irrigación al páncreas, yeyuno, ilion, colon ascendente y de Drummond. La arteria mesentérica inferior se encarga de la irrigación del colon descendente y sigmoides, con la posibilidad de circulación colateral de las arterias hemorroidales y ramas de la arteria hipogástricas. Debido a esta amplia red de colaterales entre los principales vasos mesentéricos, la oclusión parcial y progresiva de la luz de uno o dos de ellos se tolera en la medida que se desarrolle dicha red. Casi siempre se de forma crónica ante la oclusión súbita del lumen vascular y la ausencia de colaterales. La consecuencia es una isquemia severa. Clasificación. De acuerdo con el tiempo de evolución de la enfermedad, se consideran dos entidades: isquemia mesentérica aguda e isquemia crónica. La isquemia aguda comprende cuatro mecanismos fisiopatológicos: embolia arterial de origen cardíaco, 50% de los casos, en la mayoría de los casos secundario a fibrilación auricular o un trombo originado en el ventrículo izquierdo posterior a un infarto de miocardio. El sitio más afectado es el ostium de la arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior. Trombosis arterial 20%. Tiene una alta mortalidad y es habitual que se desarrolle en el contexto de una isquemia mesentérica crónica. En pacientes con historia de dolor abdominal postprandial y pérdida de peso, con una estenosis preexistente en el vaso y ante un periodo de bajo flujo, pueden agregarse una trombosis que condicione la oclusión vascular. Isquemia crónica agudizada es más frecuente en la parte proximal de la arteria mesentérica superior. Isquemia mesentérica no oclusiva 20% ocurre ante una vasoconstricción prolongada que implica disminución del flujo sanguíneo en vasos anatómicamente normales. Se considera frecuente en pacientes graves que reciben vasopresores, pacientes con estados de bajo gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca, sepsis, hipotensión, hipovolemia, secundario al uso de alcaloides, cocaína o por toxicidad digital. Trombosis venosa 10%. Secundario a factores predisponentes como estados de hipercoagulables, neoplasias, trauma abdominal, pancreatitis y deshidratación severa. Implica alteraciones en el retorno venoso, edema de la pared intestinal con disminución de la perfusión microvascular y distensión de infartos intestinales. Otros mecanismos como la compresión extrínseca de un vaso por la otra estructura, adherencias, hernias metastásicas o vasculitis, lupus eritematoso sistémico, poliartritis nodosa, explican la minoría de los casos de isquemia aguda. La isquemia crónica y secundaria a aterosclerosis en 95% de los casos, con lesiones que comprenden de manera parcial la circulación y se vuelven clínicamente evidentes ante la mayor demanda de oxígeno en el postprandio, dado a la pie
dando pie a la presentación típica de dolor de 1 a 2 horas posteriores a la ingesta y resolución del mismo al reducir la cantidad de alimento ingerida. Cuadro clínico. Es más frecuente que se trate de pacientes mayores a 50 años con enfermedad cardíaca previa, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, hipotensión, hipovolemia, pacientes más jóvenes que han recibido medicamentos vasopresores e historia de eventos trombóticos. La disquemia aguda arterial. El síntoma más frecuente es el dolor abdominal severo descrito como desproporcionando a los hallazgos de examen físico. Ante el 85% de los casos se asocia con datos de vaciamiento intestinal por espasmo, hiperperistaltismo, náusea, vómito y diarrea con presencia de sangre en 50% y alteraciones del estado de conciencia en 30%. La presencia de sangre oculta en heces se describe hasta en 75% de los pacientes. En la presentación temprana del dolor referido por el paciente no correlaciona con el examen. Pueden encontrarse el abdomen plano, con peristalsis presente, blando y sin cambios en la palpación. A medida que evoluciona el cuadro, se agregan signos de irritación peritoneal como dolor a la palpación, rigidez muscular y dolor a la descompresión, indicativos de infarto intestinal. En la isquemia aguda de origen venoso, la presentación es más insidiosa y menos severa, con dolor abdominal en 85% de los casos, anorexia en 50%, náusea y vómito en 45% y sangrado de tubo digestivo de 20 a 35%. Hasta 50% tiene antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar. El cuadro clínico de la isquemia crónica se caracteriza por dolor abdominal precipitado por la ingesta de alimentos de tipo cólico en epigastrio o región periumbilical de inicio de 1 hora posterior a la ingesta de remisión de 1 a 2 horas. Por ello, los pacientes tienen citofobia, miedo a comer, disminuyendo las cantidades de alimento con pérdida del peso secundario. Puede acompañarse de náusea, vómito, diarrea y meteorismo. Hasta 50% presentan soplo epigástrico. Diagnóstico. Es habitual que el diagnóstico de isquemia mesentérica se realice por exclusión de otras causas comunes de dolor abdominal. Debe sospecharse ante pacientes mayores de 60 años con dolor intenso que no correlaciona con los hallazgos de la exploración, ante evidencia de sangrado de tubo digestivo inexplicable y presencia de factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, arritmias, hipotensión, diálisis, infarto de miocardio, reciente insuficiencia cardíaca o estados de hipercoagulabilidad. Y la historia de dolor postprandial en semanas o meses previos al cuadro de agudo también orientan hacia un probable trombosis mesentérica. Examen de laboratorio pueden evidenciar leucocitosis con derivación a la izquierda en concentración, acidosis metabólica, hiperlactatemia, hiperfosfatemia, hiperamilasemia, radiografía simples de abdomen útil para descartar otras causas de dolor abdominal. Algunos hallazgos sugestivos son la imagen en huellas de telares y asas intestinales dilatadas que sugieren infarto intestinal, la presencia de edema intestinal, neumatosis intestinal o neumatosis portal son de mal pronóstico por la severidad del cuadro. No se recomiendan los estudios contrastados en estos pacientes. Ultrasonido Doppler. En el contexto de una isquemia aguda se han cuestionado su utilidad por la distensión abdominal y la presencia de gas intestinal que dificultan el estudio. La isquemia crónica se han descrito indicadores como la forma de las ondas de los vasos mesentéricos y velocidades de pico sistólicas con altos niveles de sensibilidad y especificidad. Angiografía por tomografía computarizada permite valorar la permeabilidad de los vasos mesentéricos. En casos de isquemia arterial puede visualizarse la oclusión de los vasos y signos de compromiso intestinal como dilatación de asas, engrosamiento de la pared intestinal o gas en la vena porta. En la trombosis venosa es útil demostrar dilatación de la vena mesentérica superior con un coágulo de efecto en el llenado de la luz, sensibilidad de 90%. La angiografía mesentérica constituye el estándar de oro para el diagnóstico de la isquemia mesentérica por su carácter invasivo. Permite en algunos casos intervención terapéutica, además de demostrar la anatomía vascular y evidencia de la causa. Distingue entre forma oclusiva y no oclusiva de la enfermedad y ofrece posibilidad de administración local de vasodilatadores y trombolíticos. Diagnóstico diferencial: enfermedad acidopéptica o acidopéptica, oclusión intestinal, pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis, diverticulitis y gastroenteritis. Tratamiento: el tratamiento depende de la presentación en forma aguda o crónica. La isquemia aguda, las medidas iniciales se dirigen a estabilizar al paciente y contrarrestar los efectos de isquemia. El manejo quirúrgico para la insuficiencia arterial aguda o crónica es la revascularización y la valoración de viabilidad del intestino. La terapia endovascular con angioplastia de balón o colocación de endoprótesis se limita más a la isquemia mesentérica crónica. Isquemia mesentérica aguda. El manejo inicial incluye estabilización del paciente con reposición hídrica, corrección de trastornos ácido-base, inicio de antibióticos dirigidos contra anaerobios y gram negativos, monitoreo estrecho, catéter venoso central, línea arterial, sonda transuretral, reposo intestinal y
descompresión, colocación de sonda nasogástrica, infusión de la heparina. Si las condiciones del paciente lo permiten, realizar angiografía mesentérica. El principal objetivo del tratamiento quirúrgico ante la isquemia embólica es restablecer la circulación arterial. La circulación permite realizar la embolectomía y valorar la viabilidad intestinal. La indicación absoluta para cirugía es la presencia de peritonitis. Ante una isquemia de origen trombótico, el objetivo es reconstruir la anatomía del vaso, tronco celíaco y arteria mesentérica superior mediante un procedimiento de revascularización utilizando como injerto la vena safena aorta y la arteria ilíaca. Posterior al procedimiento quirúrgico debe continuar la vigilancia estrecha de la evolución del paciente para determinar la necesidad de un procedimiento que se valore la viabilidad del intestino. En la trombosis venosa mesentérica sin datos sugestivos de necrosis intestinal, el manejo inicial puede ser no quirúrgico con anticoagulación sistémica y vasodilatadores. En casos de isquemia mesentérica no conclusiva, se debe corregir el mecanismo desencadenante para optimizar el gasto cardíaco con el fin de mejorar la perfusión intestinal. Se recomienda la caracterización arterial selectiva sin infusión de vasodilatadores, papaverina, valoración continua del abdomen para intervenir quirúrgicamente solo aquellos casos que presenten signos de peritonitis, isquemia mesentérica crónica. El objetivo del tratamiento es restablecer la circulación, lo cual puede lograrse mediante trabeectomía transitoria o una derivación con injerto. En pacientes con alto riesgo quirúrgico, los procedimientos percutáneos permiten realizar angioplastías o colocación de endoprótesis para restablecer el flujo sanguíneo adecuado. Preguntas de guardia: ¿cuáles son la presentación típica de la isquemia mesentérica crónica? Dolor abdominal postprandial, en epigastrio periumbilical, de inicio de 1 hora posterior a la ingesta de alimentos que resuelve 1 a 2 horas, pérdida de peso y citofobia. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos responsables de la isquemia mesentérica aguda? El embolismo arterial, trombosis arterial, vasospasmo, enfermedad no oclusiva, trombosis venosa. ¿Cuál es la localización de oclusión más frecuente en isquemia aguda embólica? Arteria cólica media, rama de la arteria mesentérica superior. ¿Cuál es la ubicación más frecuente de isquemia aguda trombótica? Arteria mesentérica superior proximal. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de la acción en isquemia mesentérica? Angiografía mesentérica.